Desde este momento, A Primera Hora se vuelve mundialista. Resultados, estadísticas, información, curiosidades. La Copa del Mundo Brasil 2014. En un completo análisis diario. A Primera Hora mundialista. Con el auspicio de... Por una comunicación libre, incluyente, responsable. Supercom. Superintendencia de la Información y Comunicación. 7:38, qué mundial que estamos viviendo, señor Moncayo. Qué partidos los del día de ayer. Déjeme decirle que me quedé con un muy buen sabor de boca de la presentación de dos equipos africanos. Creo que contigo comentamos en algún momento, Alexis, amables oyentes, que tal vez los equipos africanos inicialmente habían sido la gran decepción del mundial, al igual que los asiáticos. No obstante, para la fase de octavos de final clasificaron dos africanos, Nigeria y Argelia. Se quedaron Camerún y Ghana en la fase de grupos. Asiáticos no clasificó ninguno, pero la presentación de la víspera del equipo nigeriano ante Francia, que aguantó el partido hasta casi el minuto 80 cuando... Mira tú, el arquero nigeriano realmente tuvo una actuación espectacular hasta esa falla, porque no despeja bien la pelota en un centro, y finalmente vino el cabezazo de Pogba, el jugador de la Juventus, y finalmente Griezmann, que anotó sobre la hora el 2-0, con el cual Francia refrenda su pase a cuartos de final. Y el otro equipo africano, Argelia. Yo decía en nuestra cuenta personal de la red social Twitter que a priori yo pensaba que esta iba a ser la llave más sencilla, y resulta que se definió en la prórroga el equipo de Alemania 2, el equipo de Argelia 1. Pasa, y eso les voy a preguntar a nuestros invitados, que también son entendidos en la materia, sobre todo Jorge, que es periodista especializado en deportes, y Juan Pablo, que es un connotado delantero y goleador, ¿no? Juan Pablo Pozo, consejero del Consejo Nacional Electoral. Jorge Valdión, distinguido comunicador deportivo, ¿no?, que nos acompañan esta mañana. Pasa esto, y yo identifico esto, no soy periodista especializado en deportes, en fútbol, pero como aficionado lo veo. Una fase de grupos muy generosa porque hubo mucho fútbol, muchos goles, 2.9 goles por promedio, por juego, pero ya cuando entramos a las fases de eliminatoria en octavos, ya el fútbol empieza a cerrarse más. Tuvimos definiciones por penales como el partido de Brasil con Chile, como con Costa Rica y Grecia, y ayer un partido que se fue a la larga, que a Alemania le costó muchísimo, y Francia, hasta como decía Fabricio, hasta el minuto 75, 80, poder doblegarles a los nigerianos. Pasa eso porque ya estamos en finales, obviamente. Ustedes, Juan Pablo, que es jugador de fútbol, y Jorge, que es periodista deportivo, lo saben. Bienvenidos, buenos días. Buenos días, Juan Pablo, por favor. Buenos días, Fabricio, Alexis, Jorge. Un gusto estar acá y comentar de cosas. Bueno, Jorge Valdano decía que de las cosas menos importantes, la más importante es el fútbol. Eso decía Valdano. Es una frase que lo utilizamos mucho aquí. Nosotros la citamos siempre. Bellísima para todos. Bueno, la verdad es que vemos un mundial, desde mi punto de vista, con mucho fútbol. Un mundial con mucha vistosidad de fútbol. Para mí, yo creo que inclusive la tecnología también nos permite ver, los que estamos desde las casas, desde acá viendo el mundial. Realmente para nosotros ha sido importante ver esa calidad, y ven equipos que ya no hay equipos pequeños ni equipos grandes. Hoy las llaves de ayer, que parecían tan fáciles tanto para Francia como para Alemania, vemos que sufrieron hasta el último, inclusive con los alargues. En el caso de Alemania. En el caso de Alemania, un campeón mundial, 3 veces campeón mundial, con un equipo africano, y tener que irse a los alargues para pasar a cuartos de final. Y un Costa Rica en cuartos, ¿no? Y un Costa Rica en cuartos, pero eso también implica que hoy los equipos tienen otra mentalidad. Yo creo que es algo de que también tenemos que aprender acá, es decir, prepararnos 4 años para un mundial, y haber sido realmente para el último partido donde nos jugábamos la clasificación, haber apuntado, yo digo, al empate, porque nunca apuntamos a ganar. Eso también implica otra mentalidad de los equipos. Yo pongo el ejemplo de Uruguay, que tenía el grupo de la muerte Uruguay, y empieza perdiendo 3-1 con Costa Rica, ¿y qué le quedó? Le quedó apostar a todo su nivel para ganar a 2 campeones del mundo, como a Inglaterra y como a Italia. Y obviamente ganó esos partidos, cumplió, hizo sus deberes y pasó a la siguiente fase. Eso implica otra mentalidad, otra fortaleza también mental y otra hambre de gloria. Y hoy, sin duda, el Mundial en esta fase, y estamos pasando a los cuartos de final, inclusive semifinal, se plantea también la necesidad de ir viendo los rendimientos de las diferentes zonas de los equipos. Hoy vemos, por ejemplo, nosotros en la área suramericana,
Sudamericana, tenemos 4 cupos directos y un cupo de repechaje, pero si no se hubiesen chocado los equipos sudamericanos que pasaron a la siguiente fase, muy probablemente todos esos equipos hoy estarían en cuartos de final por el nivel que mostró tanto Chile y Uruguay, que se quedaron fuera y hoy todavía continúa, y tenemos lamentablemente que Colombia y Brasil se van a enfrentar ahora en cuartos de final. Y yo sobre eso quisiera que hable Jorge, que es un conocedor del tema. A mí me parece, Jorge, que la FIFA, siendo esa mafiosa organización transnacional, como que hace y diseña todo para evitar precisamente que los equipos sudamericanos o latinoamericanos sigan creciendo. Es decir, por eso vimos enfrentarse a Brasil con Chile, y por eso vimos enfrentarse a Uruguay con Colombia, y por eso vamos a ver enfrentarse a Brasil con Colombia, que es ahora mismo la mejor selección en lo que va del torneo con la anfitriona. Es medio complicado el hecho, con el saludo cordial para todos ustedes, es medio complicado el hecho de que diseñen todo. Yo sí creo que acá. ¿Tú también piensas que exprofeso se diseñó esto? Yo creo que ya las condiciones estaban dadas antes del Mundial, ¿no? Y así como se dio el Brasil-Chile, pudo darse un Brasil-Holanda, pudo darse un Brasil-España, pudo darse un Brasil-Australia, ¿no? Y quizás ahí no hablábamos de esta situación. Me parece que ya es una cuestión de suerte lo que pasó en este Mundial. Después de eso, decirles que es un Mundial en donde las distancias se acortaron, en donde los equipos juegan muy parecido, los equipos juegan casi a lo mismo, a excepción de unos cuantos que ya hemos quedado eliminados, que nos quedamos un poco en la era de Pedro Picapiedra. Hemos quedado. Y que no jugamos a ganar, ¿no? Porque tenemos un técnico timorato, porque tenemos un técnico que no arriesga, y que, claro, las condiciones del ámbito nacional le han dado la posibilidad de decir que con el empate con Francia estamos muy bien y que hicimos un gran mundial, un mundial decoroso, y se ha tratado de dorar la píldora, ¿no? Pero bueno, eso ya es harina de otro costal, que entiendo lo vamos a conversar más adelante. Pero después el resto de equipos juega lo mismo. El resto de equipos con influencia europea, casi la mayoría, a excepción de Australia y a excepción de Irán, la mayoría de equipos son conformados por jugadores que militan en las principales ligas de Europa. Entonces hay esa influencia. La mayoría hoy juega un 4-3-3, que lo hemos visto en este Mundial, los 4 defensas, 3 volantes que son todoterreno, 2 punteros que además tienen un recorrido enorme, ¿no? Tienen más o menos unos 60-70 metros de recorrido. No son los punteros de antes que eran atacantes, hoy son punteros que juegan por toda la banda, y un delantero en punta. Eso es lo que hemos visto en este Mundial. Decirles de los africanos que, para mi entender, han hecho los deberes, porque en este Mundial marcaron historia. Fue la primera vez que accedieron 2 conjuntamente a octavos de final. Eso no tiene precedentes. Eso no tiene precedentes. Nigeria sí ha estado en octavos de final, me parece. Sí, Ghana estuvo en Sudáfrica cuando fue eliminado por Uruguay con esa mano de Luisito Suárez. Ghana estuvo en cuartos de final, al igual que Camerún en el 90. Jorge, ¿y Argelia es la primera participación en el Mundial o ya tiene? Argelia tiene varias participaciones en el Mundial, pero Argelia es la primera vez que accede a octavos de final. Yo leía que en España 82 Argelia, recuerden ustedes que Alemania antes se dividía en 2 por el tema del muro de Berlín, Alemania Federal y Alemania Occidental. En el año 82, Argelia había derrotado 2-1 al equipo de Alemania Occidental. Así fue, precisamente. Eso recoge la historia. Le ganó en el primer partido 2-1, dando una gran sorpresa. Después Argelia cayó 2-0 ante Austria y le ganó 3-2 a Chile. El partido entre Alemania y Austria se jugaba un día después de que Argelia le ganó a Chile, y había un resultado que clasificaba a alemanes y austriacos, que era que los alemanes ganen 1-0. A los 10 minutos del partido, Alemania hizo el gol, y después se dedicaron a tocar la pelota en medio campo y a devolver al arquero, que en ese tiempo podía tomar con la mano. Es considerada la mayor vergüenza de los mundiales, porque fue un partido muy evidente y dejaron afuera a los argelinos. Pero ayer, por ejemplo, vimos un partido parejo en donde los argelinos en momentos pudieron haber complicado más de la cuenta al conjunto alemán, y Alemania sufrió mucho. Y esto también ya tiene un precedente, porque Alemania sufrió de la misma manera con un equipo del norte de África en 1986. Le ganó en el minuto final a Marruecos en octavos de final con un gol de tiro libre de Lothar Matthäus. Entonces, como que se les complica un poco a los alemanes de ese estilo de fútbol. Y hay otro detalle más importante. Argelia había sido el único equipo en la historia de los alemanes, en casi 800 partidos, que le había ganado sus 2 partidos que habían jugado. Le ganó este que ustedes mencionan en el 82 del Mundial, y le ganó un amistoso en la década del 60. Es decir, los 2 partidos que Argelia había jugado con Alemania se los había ganado, ¿no? Así que la presión para los alemanes era muy fuerte el día de ayer, primero por esta estadística, segundo por ser los favoritos, y tercero porque, claro, la obligación de Alemania es brillar en el Mundial y tomar la iniciativa del partido. De ahí le quiero preguntar a Juan Pablo Pozo. Bueno, yo tuve la oportunidad de ver la repetición del partido de Alemania con Argelia. No lo pude ver en vivo, sino seguirlo pues
por las redes sociales, pero luego en la noche vi prácticamente la totalidad del partido. Argelia le logra aguantar los 90 minutos, pero resulta que al segundo minuto de la prórroga viene pues ese golazo del delantero alemán con el taco. Yo no sé si en realidad fue suerte o le quiso pegar con el taco. ¿Quién hizo el primer gol de Alemania? Andrés Schürrle. Fue un centro, una robada de pelota de Thomas Müller, que le envía el centro y él... yo insisto, antes de pasar con Juan Pablo, no sé si tienes la misma sensación, Jorge. ¿En realidad le quiso pegar con el taco o fue de un poco de suerte? Ahí? Yo creo más en este tema del fútbol que hay que estar donde es necesario. Sí. Por ejemplo, por una coincidencia, y uno ya mira a veces el fútbol de una manera distinta, ¿no? Cuando está por la televisión la gente sigue la pelota, a veces uno como periodista está buscando otras cosas. Y yo, por ejemplo, en la jugada del segundo gol de Colombia con Uruguay, me puse a verlo a James. Y la pelota estaba por otro lado. Pero James caminaba a la cancha, ¿no? Estaba atacando ya Colombia por el otro lado y James caminaba a la cancha. La pelota se avanzaron, después del trámite del partido hizo que James haga una diagonal y sin tener el balón aparezca en el centro del área. Y ahí llegó la solamente pelota. Solamente para tocarle. O por ejemplo... Él caminaba, cuando iniciaba el ataque, él estaba caminando en 3/4 de cancha, desentendido de la... O por ejemplo, ¿te acuerdas del cabezazo de Puyol con España en la victoria 1-0 en semifinales de Sudáfrica ante Alemania? ¿Desde dónde corre Puyol? Casi desde el centro de la cancha para cabecear, para cabecear ese córner. Por ejemplo, hay dos goles que a mí me han parecido un poco extraños. Uno es el de Brasil contra Chile, porque no es un gol de David Luiz. Para mí es un taco de Jara. Es un taco de Jara. Pero quien le obliga a cometer ese error es David Luiz. Y el gol de ayer, el segundo gol de Francia, no es de Griezmann. Es un autogol de defensa nigeriano. Ahí hay dos consideraciones. La primera es que parece que roza David Luiz, ¿no? Eso interpretan para darle el gol a David Luiz. Parece que roza, ¿no? Las imágenes no son claras. Y la otra es que el de ayer sí le dieron autogol a Joseph Yobo, el defensa de Nigeria, ¿no? Griezmann no tocó finalmente la pelota. Correcto. Ahora sí con Juan Pablo. Yo decía, Juan Pablo, 90 minutos le aguanta, pero en el segundo minuto de la prórroga empieza la victoria alemana. En el tramo final, faltando 3 minutos para que concluya, viene el segundo gol del equipo de Alemania, el gol de Mesut Özil, y a minuto seguido viene el descuento de Argelia. ¿Qué le faltó a Argelia para poder aguantar pues ese partido? Si aguantó 90 minutos, no logró aguantarlo 30 más. Mira, Fabricio, yo creo que ahí está la diferencia entre los equipos, sin duda, mundialistas, de casa. Es una cuestión de jerarquía, me imagino yo también, ¿no? Concentrados, que terminan concentrados, que saben que en una jugada pueden definir ese partido. Inclusive lo que estamos hablando hoy, decía Jorge, hay que estar justo donde las papas queman, ¿no? En donde tenemos que, como delanteros, tienes que dar el último toque para que entre, precisamente. Pero eso es también parte del equipo. El gol que señalábamos de Colombia, miren cómo la baja Cuadrado, para que James únicamente desde el centro... porque él podía haber rematado de cabeza al arco. Podía tratar de hacer el gol desde ahí, pero son jugadas trabajadas como equipo. Y yo creo que ahí va mucho la fortaleza mental. Es decir, en el minuto 2 del primer tiempo suplementario que te hagan el gol, es que el equipo primero... capaz que no se encontró no sabía Argelia que podía llegar a los tiempos suplementarios, y para mí ahí marca la diferencia de lo que significa que hoy tengamos a Alemania y a Francia que hayan ganado sus partidos de ayer a los equipos africanos, y es parte de lo que le pasó a Ecuador en el partido que perdemos con Suiza. Para mí, el que te hagan el empate en el minuto 2 del segundo tiempo, es decir, iniciando nuevamente un partido, y que te ganen en el minuto suplementario, en el minuto 92, eso significa también la fortaleza mental como equipo. Bueno, pero sí, pero ahí también hay que hacer una digresión, si me permite, Juan Pablo, también a Jorge, Alexis, amable audiencia. Insisto, yo pude revisar el partido de Alemania frente a Argelia. Argelia no le entrega toda la pelota a Alemania. Es decir, empieza a jugar, evidentemente, a disputarle, tal vez no como Chile ante Brasil o Chile ante España, en el cuarto de cancha del equipo rival, pero te disputa desde la mitad de la cancha. No es que le entregas totalmente, y el error nuestro, digo yo, ante Suiza, los entendidos saben mejor que nosotros este tema, le entregamos la pelota al equipo de Suiza y todo el segundo tiempo prácticamente fue de Suiza. El gol hicimos y nos replegamos, es que es parte de cómo planteas al equipo, ¿no? A ver, si yo digo, esperas un campeonato 4 años, te preparas, pasas la eliminatoria más complicada, como la eliminatoria sudamericana, y pasas, ni siquiera entras al repechaje que lo tuvo que jugar Uruguay.
y que tienes un mundial en que obviamente llevas a lo mejor que puede tener el país, pero que no impones un planteamiento que sea ofensivo, que trate de ganar el grupo, no solamente quedar segundo y ver si es que en el partido final podemos alcanzar, sino que realmente fue un planteamiento a no perder, a no ser goleado. Yo tengo una sensación de que en el partido con Francia lo que se apostó al no perder 4-0, porque si perdíamos 4-0, 5-0, 3-0, no estaríamos hablando de la continuidad o no de nuestro técnico, sino apostó a tener el empate, a hacer 4 puntos, y al final con 4 puntos decir quedaré, no sé, al final entre las 16 mejores selecciones de la fase. Estamos en el puesto 17, me parece. Ese es el pensamiento más mediocre que podemos tener, es decir, pensar que porque hicimos 4 puntos, porque no salimos goleados, porque nadie nos pasó por arriba, por decir algo, hicimos un gran mundial. Yo creo que hoy quedamos debiendo, y sin duda eso implica también de que los jugadores no estuvieron con la fortaleza mental, y que hoy también es un tema de técnico, y ojalá podamos, yo creo que tenemos que tener un cuerpo técnico que inspire a los jugadores, que inspire de tal forma de que no haya ningún tipo de cuestionamiento. Y hoy vemos que no creo que todos los jugadores se sintieron totalmente inspirados en esta fase final ya para llegar al Mundial, inclusive jugadores que les tocó salir al cambio y vieron, tipo Montero, que salió molesto de sus 2 cambios y no salir rápido para tratar de que entre el siguiente. Es decir, y obviamente, por ejemplo, el tema de Francia, a mí me llamó la atención, todos sabíamos de que Suiza le estaba goleando a Honduras. Mire, Suiza le golea a Honduras, Francia le golea a Honduras. Le golea, claro. Suiza le golea a Honduras. Nosotros empatamos, le ganamos con Francia, le ganamos a Honduras, pero apenas le ganamos a Honduras con lo justo, o sea, no le pasamos por encima tampoco. Y Francia le goleó a Suiza. Y hoy bien, exacto, o sea, si vemos, Suiza y Francia hicieron sus deberes bien, le golearon a Honduras y nos ganaron, en el caso de Suiza nos ganó a nosotros. Pero yo lo que digo es, viendo todo eso y viendo hoy lo que hicieron los equipos sudamericanos, no queda ninguna duda que nosotros fuimos el último equipo sudamericano en practicar fútbol. Es decir, que si hoy queremos plantear que Ecuador hizo mejor fútbol que Chile, que Uruguay, que Colombia y que Brasil, y que Argentina sabemos que realmente ese es el puesto, yo creo que hoy no fue sorpresa haber quedado eliminados, fue producto de lo que hicimos en el campo de juego. Juan Pablo Pozo dijo algunas cosas interesantes que me parece me iban a encender el debate en torno a cosas que se empezaron a conocer el día de ayer y que empezaron a circular en redes sociales. Me parece a mí que el fútbol ecuatoriano está atravesando un problema que es estructural, que no nace solamente en la selección, ni tampoco porque ahora la cabeza de turco es Rueda, ¿no? Creo que tiene que ver con lo que hacen los equipos desde divisiones formativas. Me parece que no hay un trabajo serio, excepto, creo yo, el caso del Independiente del Valle. No sé si otro equipo tenga un trabajo tan serio como ese. La Católica, no sé. La Liga, muy poco. Antes lo tenía el Nacional. Pero me parece que no se está haciendo mucho en divisiones formativas. La dirigencia también creo yo que queda en deuda, porque mucho se habla de Rueda, pero quien lo elige a Rueda es una directiva, una dirigencia deportiva, que ha apostado ya durante 4 o 5 procesos por la línea colombiana, la misma línea, que no ha evolucionado, que sigue manteniéndose, y de ahí los jugadores. Ayer se habló del tema de la repartición de premios, de que hubo descontento por parte de un determinado sector de jugadores por la repartición de premios. Un dirigente del fútbol ecuatoriano que dejó flotando ese tema en el ambiente en un mensaje de Twitter. Claro, mientras Grecia, que está atravesando tremenda crisis económica, renuncia a los premios económicos y juega por amor a la camiseta, dice, en Sudamérica hay un equipo que en el camerino se pelea por plata. ¿Qué se conoce sobre eso, señor Baldión? A ver, ¿qué se conoce sobre eso? ¿Usted qué es el entendido? A ver. ¿Quiere bastante o quiere poquito? Como se dice popularmente, cuénteme la verdad de la milanesa. A ver, distancia. Como dirían en la costa, cuente la plena. O la quiero toda, como dicen. 2 grupos en la selección y distanciados, primero por el tema premios. Por ejemplo, hubo un descontento en el grupo de jugadores porque se entregó la misma cantidad de dinero a la familia de Cristian El Chucho Benítez que la que se le entregó a otros jugadores que sí jugaron toda la eliminatoria. Y está bien, el Chucho Benítez también tenía derecho a ese premio porque es por objetivo, pero hubo descontento por este tema para empezar. Otro de los temas importantes es que hay 2 grupos en la selección, el uno que está que tiene una creencia cristiana,
¿no? Y hay otro grupo que no tiene esa misma creencia, y eso ha causado división dentro de la selección ecuatoriana de fútbol. Ni siquiera en eso hemos tenido respeto. Y otro es que hay una disputa por liderazgo, ¿no? Creo que se ha forzado el hecho de que Antonio Valencia sea el capitán de la selección cuando no tiene la personalidad para hacerlo. Hay que ser claros en este tema, no debemos escondernos. Se ha dicho mucho de que porque juega en el Manchester, que porque es un referente, tiene que ser el capitán, y no necesariamente pasa esto en el mundo del fútbol. Antonio Valencia no tiene la personalidad para ser capitán de la selección nacional. Fácil, Ronaldo no es el capitán del Real Madrid. Pero lógico, es así. Pero Messi sí lo es en la selección argentina. Y lo están forzando, claro, y en la selección argentina uno se pone a tienes pensar. A Mascherano, tienes a Javier Mascherano, que es un líder nato. Tienes a Pablo Zabaleta. ¿Tú crees, Fabricio, que Messi le pega un grito a Mascherano? No, pero ni de chiste, pero ni de broma. Entonces no tiene la personalidad. Se lo está forzando porque es Messi. O sea, yo por ejemplo, yo sigo mucho el fútbol inglés el fin de semana. Yo le he visto jugar a Pablo Zabaleta, que tal vez no es uno de los jugadores más mediáticos de la selección, pero es un líder, el marcador de punta derecho del equipo de Argentina. La Messi es más carismático, es más líder que Messi. Pues, exacto. Entonces, ese tema ha causado división en la selección ecuatoriana de fútbol. Después, a los tiempos, hubo escape de la concentración de 3 jugadores, ¿no? El día que les dieron libre excedieron sus horas de permiso y llegaron tarde a la concentración. Estos jugadores fueron sancionados económicamente en Brasil. Pero no se ha mencionado quiénes son. Yo lo sé, pero obviamente tengo que reservarlo. Por supuesto, ¿no? por supuesto. De todas maneras, son jugadores en uno de los casos reincidente, y en otro, en 2 de los casos reincidentes, y en el otro sí genera sorpresa porque no se le ha conocido mucho en este aspecto. Ya la gente ahí podrá formarse una idea. Y en el tema futbolístico también ya muy poco respeto a las decisiones del técnico. Se acabó el primer tiempo del partido con Francia y el que entró a dar indicaciones en el camerino fue Antonio Valencia, y por ahí saltó otro jugador también a dar indicaciones, es decir, hubo pugna también mientras el señor Rueda veía cruzado de brazos durante 5 o 6 minutos lo que se decían, y después ya sus asistentes entraron y dijeron: a ver, muchachos, calmémonos, tranquilos, ahora sí vamos a escuchar las palabras de su técnico, ¿no? ¿Ustedes han visto un entrenador durante este mundial que sea más apático que Rueda? No. Porque, yo tengo en el imaginario a Sampaoli, a Scolari, al Piojo Herrera. El mismo Joachim Löw de Alemania, que vive a su manera el fútbol, pero el tipo ayer se le veía tenso, no festejó los goles, pero cuando vive el partido de otra manera. Exactamente, el tipo se alivió. Jürgen Klinsmann, que es también alemán, de sangre europea, fría. Deschamps en Francia, viven de una forma diferente, pero a Rueda, a él no le provoca ninguna sensación, nada. Y yo quiero decir algo nada más en este tema de la famosa línea colombiana. Primero, los que eligen a la selección son los que están dentro de la dictadura del señor Chiriboga, porque es una dictadura. Cuando uno toma decisiones en función de lo que piensan 2 o 3 personas, estamos viviendo en una dictadura, no vivimos en una democracia deportiva, ¿no? A nadie le pregunta el señor Chiriboga quién tiene que ser el técnico de la selección, sino que él toma las decisiones. Así que la decisión de él es ratificar a Rueda, y seguramente lo va a hacer, nos guste o no nos guste. Así de simple, ¿no? Nunca ha tenido Rueda apoyo de la gente, nunca ha sido un tipo de sangre liviana, nunca ha sido una persona que se ha ganado el cariño y el respeto, ni siquiera de sus jugadores, peor todavía de la afición. La línea colombiana famosa en el Ecuador, ¿qué nos ha dejado? Absolutamente nada. Pero 3 clasificaciones mundialistas pues logramos con colombianos. Pero Fabricio, no podemos nosotros quedarnos con las famosas clasificaciones al Mundial, que es el cuento que nos han vendido. ¿Qué hacemos en la Copa América? Pero ese no era el máximo objetivo que tenía el fútbol ecuatoriano. ¿Según quién? Según Chiriboga. Según Chiriboga es el máximo objetivo. Según Chiriboga lo que se hace es trabajar para eso. Vienen 2 Copas Américas ahora. ¿Cuál es nuestro objetivo en esos torneos? ¿Hacer papelones como siempre? ¿O salir adelante y ya buscar una alternativa distinta, ser ganador de ese torneo? El próximo año tenemos Copa América 2015 en Chile, ¿verdad? Juan Pablo Pozo, ¿debe seguir la línea colombiana o deberíamos pensar como los colombianos que dejaron de lado a sus técnicos? Fue destituido, si mal no recuerdo, Leonel Álvarez en la selección colombiana. Leonel Álvarez es un símbolo del equipo colombiano de los años 90, mundialista, del equipo que campeón de Copa Libertadores con el Atlético Nacional de Medellín. 5-0 Argentina. Exacto, un jugadorazo de esos tiempistas en la media cancha, un 5 con alma de 8 y hasta de 10. Que ha tenido el fútbol colombiano jugadores así, ¿no? Chicho Serna también tenía. El Chicho Serna, que era Boca. Claro, pero los colombianos dejaron de lado a su gente, a técnicos de su terruño, y se decantaron por Pekerman,
un técnico al que no le fue tan bien con la selección de mayores de Argentina, múltiple campeón en divisiones menores de los equipos argentinos, de la selección argentina. Dirigió una eliminatoria, luego un mundial con el equipo de Argentina-Alemania 2006, si mal no recuerdo, y fueron eliminados en cuartos de final. Pero se decantaron por un extranjero, por un técnico argentino. Deberíamos migrar, Juan Pablo Pozo, a otra línea de directores técnicos, otra línea futbolística. Pero un argentino que es casi colombiano, Peque, ¿no? Claro, claro. Casi colombiano, Peque. Fabricio, yo creo que es importante señalar que hasta hace 12 años nosotros no habíamos clasificado un mundial y sin duda esa era una de nuestras frustraciones, es decir, ver los mundiales por televisión, pero jamás estábamos a punto y no clasificamos. Obviamente nuestro primer mundial, Corea-Japón 2002, y de ahí de los últimos 4 mundiales hemos estado en 3 mundiales. Y sin duda yo creo que los últimos 12 años, el hecho de que Ecuador haya participado en los mundiales, sabiendo que antes, en la historia, hoy vamos 19 mundiales, y mira, hay un dato interesante, de 19 mundiales, 10 ganados por equipos europeos y 9 ganados por equipos sudamericanos. Si hoy gana un sudamericano, estaríamos empatando esa estadística del 10-10. Pero yo creo que hoy, sin duda, ya ese reto de haber clasificado a los mundiales, hoy el Ecuador sabe y lo asume como propio. Y también hay que decir, por ejemplo, en el último proceso eliminatorio, a un país que había clasificado a los últimos mundiales como Paraguay, quedó último del proceso eliminatorio. Entonces, obviamente hay un recambio y siempre... Pero uno ya se encontró con una selección paraguaya envejecida, ¿no? Exactamente, que ya en el último proceso realmente no apuntó a nada. Pero yo creo que es lo que le pasó a Colombia también después de la generación de Valderrama. Y que hoy ya Perú está regresando a nueva. cuántos, creo que es luego de 16 años. 16 años está participando Colombia. ¿Y con qué suceso está participando? Y a Perú le pasó desde el año 82, que fue su último mundial. Y no ha podido recuperarse desde ahí. Cuando tuvieron esa generación de oro, ¿no? Pero yo creo ahí Fabricio, que hoy ya nosotros sabemos de que podemos pelear en una eliminatoria, somos casi invencibles aquí en el Atahualpa, en Quito. Yo creo que con esos puntos de local hoy demostramos que podemos estar en un mundial. Pero es importante, yo creo que es importante un cambio en medida de ver un técnico con absoluta jerarquía, que nadie cuestione sus decisiones, que inspire a los jugadores, que genere otro tipo de compromiso, que sepan que podemos llegar mucho más, que inclusive vayamos a tratar de ganar a cualquier campeón. ¿Pero hay que salir de la línea colombiana? Yo creo que ¿O podría ser otro colombiano? Bueno, lo importante es que veamos un técnico que inspire. Yo no veo este rato un técnico que podría venir acá y que vemos un técnico ganador colombiano como Pinto, que todavía está en Costa Rica y que conoce el medio. Que ojo, Pinto estuvo aquí de Nacional, pues 2010 y no le fue bien. Sí, pero yo no veo que sea un técnico que pueda inspirar en este momento y que pueda generar algo más. Yo creo que hoy nos merecemos un técnico con una jerarquía. Lo que hizo en su momento, mire, Chile empezó con Bielsa y hoy tenemos a Sampaoli que es de la escuela de Bielsa, pero Sampaoli, recordemos que también fue técnico de su equipo. Claro, de Mundillo. Fue técnico de su equipo. La Liga le ganó. La Liga nos ganó la final. Y mire, Sampaoli salió llorando de esa final que ganó la Liga. Y viven de otra forma el fútbol. Yo creo que es necesario que hoy los jugadores nos convenzcamos y nos fortalezcamos también mentalmente. Tenemos, yo creo que una generación de futbolistas impresionante y yo creo que en esa medida hay que aprovechar. Permítame hacer una pausa. Estamos en una interesante plática con Juan Pablo Pozo, consejero del Consejo Nacional Electoral. No estamos hablando de elecciones, estamos hablando de fútbol. Y con Jorge Valdión. De la democracia del fútbol. Claro, la democracia del fútbol, connotado periodista deportivo. Voy a hacer una breve pausa ya para retomar la parte final de este segmento mundialista que llega a ustedes por cortesía de la Superintendencia de Información y Comunicación, Supercom. Conoce tus derechos, línea gratuita 1-800-900-900, información, asesoría y denuncias. Inicio espacio publicitario. Vecina, ¿sabe usted que todas y todos los ecuatorianos tenemos derecho a la información y a la comunicación? Pero siempre nos han informado y comunicado, vecino. Sí, pero ahora la comunicación es un servicio público que debe ser prestado con calidad y responsabilidad. Y que sea incluyente, intercultural y participativa. También para que se nos eduque, sin escenas de violencia. Y con información verificada y oportuna. Es que hoy la comunicación ya es un derecho de todas y todos los ecuatorianos. Supercom, Superintendencia de la Información y Comunicación. Fin espacio publicitario. 8 de la mañana con 5 minutos. Vamos a cerrar, nos quedan unos 5 minutos para hablar de fútbol. Hoy se define. Permítame decir algo nada más del tema de Reinaldo Rueda. Por favor. Y hay que ser tan fríos con los números que pasa lo siguiente. Dirigió 50 partidos oficiales a la selección nacional. Tiene el 49% de rendimiento. Pero este 49% de rendimiento está fundamentado
en Quito, en eliminatorias de amistosos, consiguió el 95% de rendimiento. ¿Qué pasa si sales de Quito? O sea, ese para mí es una de las principales taras que tiene que superar la selección de Ecuador. Ese es el problema. Cuando hablaba hace un momento, Juan Pablo, y antes de ir al corte, yo quería referirme a eso. Tenemos que dejar de pensar que lo que hay que ganar es los partidos en Quito y empezar a tener una mentalidad más ganadora, enfrentando a quien sea, donde sea, porque somos un equipo de altura. O sea, salimos de Quito y salimos de Atahualpa y no sabemos qué hacer. Tomemos en cuenta que la eliminatoria que viene va a ser más complicada porque ya se suma Brasil, ¿no? Claro. Ahora sí. Y ahí sí serán 4 cupos y medio, ya no serán 5 4 cupos y medio, aumentará un cupo más para Europa, así que tenemos menos posibilidades. Y con Platini de llegar a un mundial. ¿Se corre el riesgo de que Sudamérica se le reste ese medio cupo? No creo, es muy difícil que se lo haga, pero de todas maneras hay que estar preparado, ¿no? Porque si nos quedamos con 4 cupos, pasaría lo que sucede cuando uno intenta clasificar a mundiales juveniles o a olimpiadas, por ejemplo, ¿no? Que es muy reducido el campo de acción. Entonces uno dice, ya está Brasil, ya está Argentina, y hay que toparse con otros que son... Hay que pelear los otros muy dos. Interesantes. Y yo creo que con los resultados que tuvimos, ratifica de que los equipos sudamericanos son los que ponen el fútbol dentro del mundial. Sí, sin duda. Y quitarle el medio cupo a Sudamérica, yo creo que no estaría dentro de los planes de la famosa FIFA, ¿no? Los europeos de 3 se clasificaron a 6 a octavos de final. Revisando los cuartos de final, las llaves de cuartos de final, me parece que las casas de apuestas y los pronósticos pueden estar tranquilos por ahora, con excepción de Costa Rica, que obviamente fue la sorpresa en su grupo, en ese grupo denominado de la muerte, donde con autoridad culminó con 7 puntos por encima de Uruguay, por encima de Italia y por encima de Inglaterra. Yo por eso mismo a la hinchada de la famosa naranja mecánica les digo que no estén tan confiados. Claro, no estén tan confiados. Pero bueno, Costa Rica termina primero en el grupo. Pero más creo que se ha cumplido la lógica. Brasil clasificó, Colombia, yo le apostaba a Colombia ante Uruguay, le apostaba a Francia ante Nigeria, le apostaba a Alemania ante Argelia, no porque yo esté avivando a esos equipos, sino porque pienso que por el fútbol ellos iban a clasificar. Pensaba que Holanda iba a clasificar por encima de México, más allá de lo doloroso que fue la eliminación del equipo azteca, y pensaba que Costa Rica iba a clasificar ante Grecia. Ahora, Argentina-Suiza, Jorge Valdión, el día de hoy. Argentina tiene todos los argumentos para ganar. Tiene un argumento que es importantísimo, que se llama Lionel Messi, ¿no? Decía un periodista argentino que Messi es el único jugador hoy en el mundo capaz de ganar 3 partidos en una fase inicial del Mundial solo. Y es cierto, en cierta medida es verdad. Es que pasó en los 3 partidos de la fase inicial. Ha sido definitivo Messi en el Mundial. Lo ha dicho ayer Hitzfeld, ¿no? El técnico de Suiza, que enfrentar a Messi a cualquiera le tiene preocupado. Hoy todos estamos emocionados con esta famosa actuación de James Rodríguez, pero hay que analizar lo vital que ha sido Messi en Argentina. Entonces, si a mí me pregunta hoy usted y me dice cuál es el mejor jugador del Mundial, yo le digo Messi. A pesar de que James ha hecho un mundial espectacular, claro, pero yo creo que Messi ha sido definitivo. Tal vez James ha contado más con el tema del grupo y él ha tenido algunas pinceladas interesantes, pero creo que Messi es definitivo para lo que hace un equipo como Argentina, que es favorito. Y hoy creo que no será la excepción, porque además Suiza ya nos mostró lo que tiene y lo que no tiene también. Es un equipo vulnerable. Juan Pablo Pozo, Argentina-Suiza hoy. Sí, sin duda Argentina. Y mire lo que dijo Sabela cuando acabó el partido. Dijo, bueno, el enano frotó la lámpara. El partido con Irán. Es cierto. El enano frotó la lámpara en el último minuto. Oiga, qué golazo ante Irán de Messi. Qué golazo. Yo quisiera decir que a mí me parece que ojalá podamos, mi final soñada, ya viendo los equipos que están, para mí es Argentina-Colombia. Yo creo que Colombia ha hecho, miren, 4 partidos, hace el puntaje perfecto, goleando en su fase inicial, ganándole bien a Uruguay. Le toca con Brasil, sin duda un Brasil que sabemos lo que es. Oigan, yo a Brasil no le veo a la final. Pero un Brasil empatando con México, un Brasil yéndose a ganando en penales a Chile. Es decir, ¿ustedes escucharon ayer la noticia que recorrió el mundo en torno al tema Brasil? Scolari pidió la asistencia de una psicóloga para sus jugadores y había convocado a periodistas de los medios más importantes brasileños. No sé para qué, no sé si Jorge ya tiene alguna novedad. No, Scolari no es un niño esto, ¿no? Él sabe perfectamente lo que hace. Convoca periodistas para unir al grupo de periodistas en torno a su selección, y convoca psicólogos para decir estamos trabajando en la mente del jugador, cuando yo creo que el futbolista brasileño está mentalizado para este mundial. Pero ustedes vieron a Neymar llorar al final del cobro de penales. Pero es más que lógico, Chile. Yo creo que los nervios, la tensión, ¿no? Te liberas de la tensión. A la cancha, ellos no tienen solo la presión de ganar un mundial de fútbol por la gloria deportiva, sino por todo este fenómeno social, Juan Pablo, que está ocurriendo en Brasil. Sí, sin duda un fenómeno que hoy muchos decían que si Brasil se elimina podría generarse un
estado de conmoción allá, porque obviamente es la capital mundial del fútbol y obviamente en este caso está todo preparado para que Brasil gane, se decía. A mí me llamó realmente de forma satisfactoria la atención el arbitraje Chile-Brasil. Yo creo que fue impecable. Sí, fue impecable. El de Howard Webb fue impecable. Y eso también tapó ciertas bocas que decían que con Croacia y que ya estaba todo amarrado. Y eso empezó a dar ganas de seguir viendo fútbol. Hablábamos de la polémica, recuerden, vía tweet, entre la mordida de Suárez y todo lo que la FIFA, ese castigo exagerado, desproporcional. Coincido plenamente. Pero hoy sin duda ese arbitraje Brasil-Chile también deja una mejor expectativa de lo que viene en estos partidos. Culmino con ustedes ese segmento mundialista. Bélgica-Estados Unidos, Jorge Valdión. Estados Unidos. Lo veo más equipo que Bélgica, sobre todo por lo que viene jugando, con los rivales que viene actuando Estados Unidos. A Bélgica le tocó un grupo mucho más fácil en donde sumó 9 puntos. Y ganó sobre la hora. Yo me quedo con Estados Unidos, me parece que es mucho más interesante el trabajo de este equipo que el de Bélgica, aunque Bélgica tiene individualidades que en algún momento le podrían sacar adelante el partido. Juan Pablo, Bélgica-Estados Unidos. Para mí también Estados Unidos, y decir que Argentina no la tiene fácil en la siguiente pase si es que va contra Estados Unidos, porque es donde tendrían que es para el paso a semifinal. Yo creo que hay también un punto aparte, Fabricio, del tema de los arqueros. Hoy ya hemos visto los arqueros. Sí. Impresionante. Y Estados Unidos tiene un gran arquero. ¿Con cuál se queda Juan Pablo puesto? Con eso termino. ¿Con qué arquero? Para mí, Bravo de Chile ha sido un arquerazo. Claudio Bravo de Chile. Pero tenemos a Taylor Navas de Costa Rica, Julio César en Brasil. Tenemos al Memo Ochoa de México. Y Ospina de Colombia. Y los dos arqueros ayer africanos, el argelino y el nigeriano, espectaculares. Jorge, ¿con qué arquero se queda usted del Mundial? Muy difícil quedarse con uno, ¿no? Ha sido el Mundial de los arqueros. Mire que Domínguez en la primera fase fue el arquero que más atajó, el ecuatoriano, ¿no? Impresionante. Que más tiros al arco atajó. Esto habla bien de él y esta estadística lo acompaña. Por lo que ha trascendido y por lo que ha significado para su selección, Keylor Navas, ¿no? Espectacular, fundamental para que Costa Rica esté entre los 8 mejores. Y yo solamente quiero decir algo, y este es un criterio muy personal. No se emocionen mucho con las sorpresas. Los mundiales están hechos para que las sorpresas lleguen hasta cuartos de final y semifinales. Los mundiales están hechos para que los ganen los equipos tradicionales. Revisen quiénes han jugado las finales y ustedes me van a dar la razón. Gracias a Jorge Valdión, gracias a Juan Pablo Pozo, esta interesantísima tertulia mundialista acá en nuestro programa. 8:13. Este segmento llegó a ustedes con el auspicio de Por una comunicación libre, incluyente, responsable, Supercom, Superintendencia de la Información y Comunicación. 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 Y comunicación.